Buenos días, todas y todos los presentes. Estábamos dando unos minutos para que se incorporaran un poco más de colegas a este webinar del día de hoy llamado Contabilidad de Emisiones y Mercados de Carbono. Hablar específicamente la experiencia de Costa Rica. Voy a dar unos segunditos más e iniciamos. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y a todas ustedes en nombre del proyecto Red Más Pago Basado en Resultados que está implementando en este momento el país con recursos del Fondo Verde del Clima y liderados por el MINAE, FONAFIFO y SINAC como parte de la Secretaría de Red e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un honor para nosotros poder contar con todos y todas ustedes. Este espacio del día de hoy forma parte de un ciclo de capacitaciones que lleva como objetivo elevar el conocimiento en diversos temas. La formación de capacidades es un proceso muy importante para nosotros y tener actores informados y preparados en el país para ser partícipes de la estrategia de red nos parece fundamental. Les damos gracias y en especial la Secretaría Red contempla estos espacios de formación e información dentro de sus objetivos programáticos y dentro del cumplimiento preciso de la Estrategia Nacional Red. Nos sentimos muy satisfechos porque este ciclo de capacitaciones ha cubierto a más de 200 personas que poco a poco se han ido acercando, han sido parte de este proceso para actualizarse en los temas relacionados a la reducción de emisiones por deforestación, por degradación de bosque, y para nosotros significa un gran avance en la construcción de puentes y de alianzas con todos ustedes. Específicamente el tema de hoy, contabilidad de emisiones y mercados de carbono, lleva como objetivo proporcionar un marco para comprender cómo se evalúan y cómo se contabilizan las emisiones de gases de efecto invernadero. Un tema pues que para la gran mayoría de nosotros es complejo y no nos imaginamos cómo se hacen estos cálculos a nivel global y nacional. Y es a partir de ahí entender cómo estas emisiones juegan un papel crucial en estos mercados de carbono que se han venido desarrollando y fortaleciendo mundialmente. Así que muchas gracias a nuestros dos expositores y a nuestro moderador, el ingeniero forestal Guillermo Alvarado, quien lleva la enorme tarea de moderar este espacio con dos personas que yo considero son de las más sabedoras de nuestro continente y quizás de nuestro planeta. Y uno de ellos, tengo el orgullo de decirles que es costarricense, que es Germán Obando, y el otro es Marcelo Rocha, que es un especialista también en temas de contabilidad de carbono y cuya nacionalidad es brasileño. Tengan certeza de que con estos dos expertos será una sesión muy agradable, que quizás abre espacios para poder conocer
más próximos procesos de capacitación. Así que muchas gracias por su presencia y Guillermo, usted queda ahora como moderador de esta linda sesión. Perfecto, muchas gracias, Maureen. Buenos días para todos y todas. Tal como Maureen decía, mi nombre es Guillermo Alvarado Córdoba. Formo parte del proyecto Red Más Pagos Basados en Resultados y el día de hoy les estaré acompañando como moderador de este evento. Inicialmente, para el proyecto Red Más Pagos Basados en Resultados, el BINAE-SINAC, el Fondo Verde del Clima y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, es un placer poder contar con este ciclo de capacitaciones en temas relevantes a la Estrategia Nacional Red Más. Para enmarcar un poco lo que vamos a hacer en esta sesión y las normas técnicas que vamos a seguir, es importante solicitarles a todas las personas presentes que por favor mantengamos nuestros micrófonos apagados, al igual que las cámaras, a excepción de esos momentos en los cuales estemos realizando intervenciones en los espacios de preguntas y comentarios que vamos a tener durante la sesión. También les instamos a que por favor, si tienen preguntas, comentarios o algún aporte que hacer, se sientan en la libertad de utilizar el chat que se encuentra en la plataforma. En este espacio, los expositores también podrán estar dando respuestas o comentarios a las observaciones que se vayan generando del público. También ponemos a su disposición, en caso de que surja alguna duda o comentarios adicionales durante la actividad o posterior a la actividad, un correo electrónico que es comunicaciones.cr@undp.org. Esta dirección se las estaremos colocando también en el chat de la plataforma para que lo tengan a disponibilidad. A continuación estaremos presentando rápidamente la agenda, la cual se divide en dos grandes secciones. Una de ellas, primero, las normas generales de contabilidad y particularidades referentes a la contabilidad de emisiones como resultado de la COP26, a cargo del señor Marcelo Rocha. Y en la segunda etapa de la actividad, se estará hablando sobre las principales características de la contabilidad de emisiones de Costa Rica y la participación de Costa Rica en iniciativas internacionales de compensación por reducción de emisiones forestales, acompañados del señor Germán Wanda. Les queremos comentar también y aclarar que al final de cada una de estas intervenciones vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios donde les estaremos instando también a que si quieren hacer uso de la palabra o ya sea utilizar el chat, perfectamente lo pueden usar para que los expositores puedan estar atendiendo las respuestas, bueno, las preguntas y dar respuesta a las mismas. Sin más, vamos a entrar a nuestra primera etapa de actividad y tengo el honor de presentarles a nuestro primer expositor, el señor Marcelo Rocha, que es especialista en mercados de carbono y consultor internacional del PNUD. El señor Rocha es ingeniero agrónomo, cuenta con una maestría y doctorado en economía aplicada de la Universidad de Sao Paulo, socio director de la fábrica Ethical Brasil, consultoría en sostenibilidad. Es especialista en monitoreo, reporte y verificación de mercados de carbono y Red Más. Además, es revisor de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Asesor principal del Gobierno de Brasil en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Es consultor del PNUD para Costa Rica para la estrategia Red Más. A continuación, Marcelo nos hablará sobre las normas generales de contabilidad y particularidades referentes a la contabilidad de emisiones como resultados de la COP26.
Marcelo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y la mesa es suya. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias ahí por la invitación. Un placer estar con ustedes aquí para hablar ahí de este tema de contabilidad de carbono. Tengo una presentación aquí que quiero compartir con ustedes. Por favor, solo confirmen que pueden ver la presentación. La estamos viendo, pero en el modo, ahora sí se está viendo pantalla completa. Ok, perfecto. Bueno, quiero aquí entonces de una manera muy rápida hablar un poco ahí de los resultados que tuvimos en la COP26, que fue la COP de Glasgow el año pasado, donde se discutió varios temas que están de alguna manera relacionados ahí con el tema de la contabilidad de carbono, ¿no? Entonces quiero presentar, como dije, de una manera muy rápida porque los resultados son las decisiones que se tomaron. Voy a intentar, no sé. Las decisiones que se tomaron son bastante extensas. Después convido a ustedes a leer con atención esos documentos, ¿no? Quizá para introducir el tema, también importante recordar que bajo el Acuerdo de París, que es el acuerdo de 2015, ¿no? Tenemos entonces aquí el artículo 5, que trata justamente ahí de las acciones o medidas que los países, las partes que son partes del Acuerdo de París deberían adoptar para conservar, aumentar los sumideros de depósitos de carbono, y aquí hace una mención específica de los bosques, ¿no? También bajo este artículo se habla sobre las medidas que se pueden adoptar ahí para los pagos basados en los resultados. Entonces, está muy claro bajo el Acuerdo de París que los bosques tienen un papel importante y se espera que algunos de los países en desarrollo, puedan recibir pagos por los resultados de reducción de emisión bajo el concepto de REDD. ¿Okay? Y también aquí, también para recordar, Costa Rica en su contribución nacionalmente determinada incluyó de una manera bastante explícita, ¿no? Cómo busca cumplir con su meta bajo el Acuerdo de París, con un papel muy importante ahí de los bosques para tanto mantener y aumentar la cobertura boscosa, mantener una tasa de deforestación cero, incrementar hectáreas de bosques con diferentes tipos de sistemas silvopastoriles y agroflorestales y otras actividades, ¿no? Entonces, es importante ahora que estamos entonces bajo el Acuerdo de París, que los países puedan demostrar el cumplimiento de sus metas, de sus objetivos, y en particular, en el caso de Costa Rica, demostrar este cumplimiento de esta meta de emisiones, como también el cumplimiento ahí de los componentes de bosque que el país incluyó en la NDC, ¿no? Y también aquí importante hacer referencia al programa de pago por servicios ecosistémicos, que también está incluido en la NDC del país, porque esto es un instrumento importante para el país buscar cumplir con la meta, ¿no? Entonces, todo esto es como una introducción, apenas para recordar a ustedes el contexto que voy aquí ahora a presentar las decisiones de la COP de Glasgow. Y quiero hacer referencia en particular a dos de ellas que están relacionadas a lo que nosotros llamamos o conocemos como mercado de carbono. La primera se llama Orientaciones sobre los enfoques cooperativos, que hace referencia al artículo 6, párrafo 2 del Acuerdo de París. Y la segunda son las normas, modalidades y procedimientos del mecanismo establecido también en el artículo 6, párrafo 4 del Acuerdo de París, ¿no? De una manera muy resumida, los enfoques cooperativos es cuando dos o más países tienen un acuerdo y deciden que pueden transferir los resultados de mitigación que se obtienen en los países
entre estos países para que se pueda cumplir con las NDCs, ¿no? Entonces, por ejemplo, Costa Rica puede tener acuerdos con diversos países y se hace el cumplimiento de su meta de reducción de emisión o está haciendo más do que la meta, podría transferir esos resultados de mitigación a otros países para que ellos cumplan con sus NDCs. O el contrario también puede ser, ¿no? Puede pasar que Costa Rica necesite buscar de otros países esos resultados de mitigación. Entendiendo un poco de cómo el país tiene ahí, está planificado sus acciones, no creo que ese escenario va a pasar. Pero aquí es importante entender ustedes que estos enfoques cooperativos permiten esta transferencia internacional de estos resultados de mitigación para el cumplimiento de las NDCs. Y claro que acá una parte importante de estas orientaciones es crear las condiciones para que no exista lo que se llama la doble contabilidad. No se puede utilizar la misma reducción de emisión para la demostración del cumplimiento de dos NDCs. Si el país transfiere este resultado de mitigación a otro país y este país lo utiliza para su NDC, entonces hay que hacer un ajuste en el país que tiene la origen esta reducción de emisión. ¿Okay? Entonces, ese enfoque cooperativo permite este intercambio de reducciones de emisiones, esta transferencia internacional, pero con reglas para evitar la doble contabilidad. El mecanismo del artículo 6, párrafo 4, es un mecanismo también para incentivar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, en particular la participación de empresas privadas, ¿no? Que también pueden con esto generar reducciones de emisiones que pueden ser utilizadas por el país para el cumplimiento de la NDC. Y si estas reducciones de emisiones del artículo 6, párrafo 4, se transfieren internacionalmente a otro país, también las reglas del enfoque cooperativo se van a aplicar para evitar la doble contabilidad. Ustedes después con la presentación pueden hacer aquí, buscar el enlace de los documentos y leer en más detalles. Yo quiero aquí hablar de algunos elementos de estas decisiones que están relacionadas a contabilidad. Primero, hablando de los enfoques cooperativos, ¿no? Como expliqué, permite esa transferencia internacional de resultados de mitigación. Para hacer esto, los países que hacen parte de este enfoque cooperativo van a tener que demostrar que, primero, estos resultados de mitigación son reales, adicionales, están verificados. Entonces, no basta el país declarar que está transferiendo tantas toneladas de CO2 para otro país. Esto todo se va a ser verificado, ¿no? Y aquí es importante salientar que podemos transferir reducciones de emisiones, así también como absorciones de estas emisiones. Entonces, aquí el papel del bosque es importante porque si el país tiene, como Costa Rica tiene, dentro de su NDC, actividades relacionadas al bosque que van a aumentar el estoque de carbono, esto se va a cuantificar, verificar y el país podría transferir también esto como un resultado de mitigación. Esto se va a medir en toneladas de CO2 utilizando las metodologías y sistemas de medición del IPCC. Entonces, aquí es un punto muy importante porque también el cálculo entonces se debe hacer con las metodologías del IPCC. Costa Rica tiene mucha experiencia con estas metodologías, hace su inventario de gases de efecto invernadero utilizando estas metodologías, los niveles de referencia que después Germán va a hablar, también tiene como base metodológica las metodologías del IPCC. Entonces aquí creo que no hay ningún desafío muy grande de utilizar estas metodologías. Germán va a hablar un poco más después de las características particulares del país, ¿no? Entonces, si Costa Rica va a participar de enfoque cooperativo, va a presentar un informe inicial que va a explicar los sistemas de medición que está utilizando, basados en el IPCC. Y aquí, en particular, es importante que también va a tener que descrever
cómo está reduciendo el riesgo de no permanencia, en particular en los casos de bosques. Esto es importante porque sabemos que puede pasar ahí algún tipo de situación que estos bosques pueden ser deforestados. Entonces aquí el país tiene que describir qué medidas va a tomar para reducir este riesgo. Okay. En relación al mecanismo 6.4, aquí todavía hay algunos puntos abiertos al debate. Este mecanismo tiene un órgano de supervisión que fue creado en Glasgow y ellos tienen como una de sus tareas ahora en este año trabajar recomendaciones de cuáles son las actividades relacionadas con absorción, los mecanismos de monitoreo adecuado, la información que se tiene que presentar, cómo se va a hacer la contabilización de esa absorción, los periodos de acreditación y otros detalles, ¿no? Entonces, por horas se podría hacer actividades, por ejemplo, de reforestación bajo este mecanismo 6.4 del Acuerdo de París. Todavía no tenemos los detalles técnicos y metodológicos de cómo hacer esto, ¿no? Entonces se espera que en este año de 2022 este órgano de supervisión va a trabajar estas recomendaciones para que entonces también se pueda trabajar esas actividades de absorción en el mecanismo 6.4. Es importante aquí aclarar que para el enfoque cooperativo no necesitamos esperar. Las orientaciones que tenemos de Glasgow son completas y ya nos dicen el suficiente para avanzar con enfoques cooperativos que incluyen el resultado de mitigación de absorción y que se incluye también la posibilidad de transferencia internacional. Para eso basta el acuerdo entre los países, la utilización de las metodologías del IPCC, ¿no? Pero si hay que hacer actividades de proyecto bajo el mecanismo 6.4, todavía hay que esperar esas definiciones del órgano de supervisión. Pero para el país como un todo, para enfoque cooperativo, está todo listo. Quería entonces hablar en particular ahí de una oportunidad que ustedes están buscando, trabajando, que es esta coalición LEAF, que tiene aquí entonces este objetivo de buscar recursos para la conservación de bosques tropicales. Y ellos están trabajando o buscan propuestas que siguen este estándar que se llama Estándar de Excelencia Ambiental del HEAD, TRIS, en la sigla inglés, que fue desarrollado ahí por la Arquitectura para Transacciones de HEAD, ArcTRIS, ¿no? Y aquí importante que después Herman quizá va a trabajar un poco más en detalle, pero mencionar que este estándar también está muy alineado con las metodologías del IPCC. Entonces, la propuesta que Costa Rica presentó a la coalición LEAF, entiendo yo que está bastante buena porque está muy alineada con estas metodologías del IPCC, sigue este estándar ArcTRIS. Entonces, creo que se va a ser posible demostrar la contabilidad de estas reducciones de emisiones para la coalición LEAF, ¿no? Es una coalición que va a pagar después que se demonstre las reducciones de emisión, ¿no? Entonces, todavía el país no recibió el dinero del LEAF, pero está trabajando y buscando para esto, ¿no? Para alcanzar este objetivo. Quería terminar aquí poniendo entonces algunos puntos para el debate. El primero, ¿no? Entiendo yo que esto ya está, es algo que se puede confirmar, ¿no? Quizá hay algunos detalles, pero en general se puede decir que las metodologías utilizadas por el programa de pago por servicios ecosistémicos, la estrategia RED, son consistentes con las metodologías del inventario de gas de efecto invernadero, es decir, las metodologías del IPCC 2006. Este es un punto crítico fundamental. Si el país desea participar de enfoques cooperativos, entonces tenemos que demostrar esta consistencia. Yo entiendo que esta consistencia existe. Quizá después Herman va a hablar de algunos puntos específicos donde hay posibilidades de mejorías, ¿no? Otro punto también importante del debate es que si el país busca pagos por resultados dentro del concepto de RED, yo entiendo que esto no implica
que necesariamente esa transferencia de un resultado de mitigación. El país puede recibir el dinero por el pago por resultado, pero puede no tener la obligación de transferir el resultado de mitigación a otro país. De manera que el dinero viene, paga por los resultados de mitigación alcanzados en RED, en Costa Rica. El país con esto puede cumplir con la NDC, y como el país donante de este dinero no pide la transferencia del resultado de mitigación, entonces no hay que hacer este ajuste correspondiente para evitar una doble contabilidad. Pero esto está sujeto a la confirmación de los acuerdos entre los países. Puede pasar que un país diga a Costa Rica, no, yo quiero pagar por esos resultados, pero quiero recibir ese resultado de mitigación, porque yo necesito esto para mi NDC. En ese caso, entonces, habría que hacer ese ajuste correspondiente para evitar la doble contabilidad. Yo tengo aquí también una pregunta para discutir con ustedes, es lo que va a pasar con los pagos del IFE, porque ellos, como expliqué, que tiene dinero para pagar por resultado, pero no está claro, a menos para mí, si ellos van a buscar esta transferencia de los resultados de mitigación como un enfoque cooperativo. Ellos pueden decir, no, estamos aquí donando o pagando los resultados y no necesitamos de la transferencia internacional. Pero eso es un punto que, de mi punto de vista, todavía no está claro y va a depender, entiendo yo, ahí de las negociaciones que el país va a hacer con LIFE. Gracias. Espero tener aquí poniendo para usted algunas informaciones importantes e interesantes y estoy disponible de aquí para el debate. Estimado Marcelo, muchas gracias por esta excelente presentación llena de información súper valiosa. Es claro que Costa Rica como país dentro de sus NDCs y dentro de sus metas ha fijado metas muy altas de cumplimiento en cuanto a cobertura, deforestación, con reducción de la deforestación e incremento en el número de hectáreas en sistemas tanto silvopastoriles, agroforestales, entre otras metas muy ambiciosas como país. Es sumamente importante también como país ir trabajando, como vos decías, en otros instrumentos o nuevos mecanismos, tanto financieros como de otra forma, que puedan servir como un apoyo a los diferentes sectores en esta lucha al cambio, a la adaptación al cambio climático, a la mitigación de la crisis climática. En este momento queremos abrir la ventana, ¿verdad?, para que algunas de las personas, si así lo desean, pueden hacer sus consultas o comentarios al respecto basados en la presentación de Marcelo. Entonces, damos un segundo a ver si alguien quisiera tomar la palabra. O de la misma forma, les instamos a que puedan utilizar el chat para hacernos cualquier consulta o comentario. Veo aquí en el chat una pregunta de Herman, si ampliar un poco sobre la posibilidad de recibir compensaciones por reducción de emisión sin afectar los compromisos de NDC del país. Sí, perfecto. Gracias, Herman. Yo entiendo que, bueno, primero aclarar, los países desarrollados tienen compromisos financieros dentro de la convención, dentro del Acuerdo de París. Entonces, ellos tienen que movilizar y transferir recursos financieros para los países desarrollados, en desarrollo, perdón. Y deberían hacer eso sin solicitar la transferencia de resultados de mitigación.
claro que algunos de los instrumentos, en particular los instrumentos de mercado del Acuerdo de París, permiten esa transferencia de resultados de mitigación. Entonces, el mecanismo RED hasta ahora funcionó asociado a esta transferencia internacional y ajuste correspondiente. Por eso que, de mi punto de vista, es importante en las discusiones que el país va a tener con la coalición LIF y otras iniciativas, que se ponga muy claro si esto está bajo el compromiso financiero de los países desarrollados, lo que significa decir que no hay que transferir los resultados de mitigación, o si este acuerdo es un enfoque cooperativo donde se espera que el país va a transferir los resultados de mitigación y, consecuentemente, hacer un ajuste correspondiente en su NDC. Espero que está más claro ahora. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Tenemos otra consulta aquí de Gilmar Navarrete. Hola, Marcelo, con el Acuerdo de París también se reconocen actividades de reforestación o aforestación para demostrar la reducción de emisiones. Sí, gracias, Gilmar. Sí, se reconoce el artículo 5, usted puede leer con más atención, va a ver que se trata de todas las actividades bajo a RED, incluyendo actividades de reforestación y aforestación. Entonces, independiente si el país va a generar, va a transferir esos resultados para otro país, si esas actividades son actividades que se espera que el país va a hacer. En la NDC, Costa Rica ha incluido actividades en ese sentido. Eso se puede demostrar los resultados utilizando las metodologías del PCC. Esto también puede ser parte de un enfoque cooperativo si el país decide o tiene un acuerdo con otro país para la transferencia de este resultado de deforestación y forestación. Lo que yo mencionaba que todavía hace falta es que bajo este artículo 6, párrafo 4, este mecanismo del artículo 6, párrafo 4, no tenemos todavía las metodologías que se deben utilizar para este tipo de proyecto. Pero si el país no quiere hacer esto bajo el artículo 6, párrafo 4, puede todavía seguir con reforestación y aforestación dentro de las actividades nacionales. Esto se va a reportar como también dentro del inventario de gases de efecto invernadero y podría ser, en teoría, también una actividad bajo un enfoque cooperativo. ¿Okay? Perfecto, gracias, Marcelo. Aquí tenemos una pequeña réplica de parte de Germán. Dice, sí, gracias, me ha quedado claro. En caso de tener que hacer transferencia de reducciones al país comprador, ¿el país debe llevar un registro de las ventas hechas? Sí, perfecto. Sí, yo no mencioné, pero sí, esto es una parte crítica y muy importante que está en las orientaciones del enfoque cooperativo, que los países que quieren participar de este enfoque tienen que tener sistemas nacionales de registro y también este sistema nacional de registro va a tener que hablar con el sistema que se va a establecer bajo el Acuerdo de París, donde el secretariado del acuerdo, ¿no?, de las Naciones Unidas va a trabajar entonces en un sistema internacional de manera que se pueda comunicar. Entonces Costa Rica tiene su sistema, por ejemplo Alemania tiene su sistema, y si hay un enfoque cooperativo entre los dos países, esta información está no apenas en los sistemas nacionales de Costa Rica y Alemania, pero también se va
enviar la misma información a ese sistema internacional para que se pueda garantizar una total transparencia y que no haga más una vez una doble contabilidad. Porque si el sistema está como operando de manera isolada, hay riesgo de no contabilizar los ajustes necesarios que otros sistemas están haciendo. Entonces, entiendo yo que Costa Rica también ya está bastante avanzada en la elaboración de su sistema nacional. Perfecto, muchas gracias Marcelo por las respuestas. Creo que hemos abordado hasta este momento las inquietudes y las consultas que han salido. En caso de que tengamos más consultas o dudas respecto a la presentación de Marcelo Rocha, les instamos a que sigan haciendo las consultas utilizando el chat. Y al final de las presentaciones también podremos tener otro espacio para preguntas y consultas dependiendo cómo avancemos con el tiempo. Les recuerdo que también si llegaran a surgir más dudas o consultas posteriormente a las presentaciones y al evento del día de hoy, pueden comunicarse al correo electrónico comunicaciones.cr@undp.org y a través de este correo les estaremos aclarando las consultas que puedan surgir posteriormente. A continuación, muchas gracias Marcelo por tu participación. A continuación, avanzando hacia la segunda parte de esta actividad y continuando con estas presentaciones de alto valor que traemos para el día de hoy, permítanme por favor presentarles al señor Germán Obando Vargas, el cual es especialista en contabilidad de carbono para el proyecto Red+, pagos basados en resultados. El señor Germán Obando es graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Ingeniería Forestal. Cuenta con una maestría en manejo de recursos naturales. Es especialista en contabilidad de carbono forestal en la estrategia Red+, con más de 30 años de experiencia dedicado al desarrollo y conservación de los recursos naturales, principalmente en mercados en América Latina, desarrollando instrumentos de mercados basados en conocimientos científicos y tecnologías de punta. Cuenta con amplia experiencia en investigación y desarrollo, monitoreo de bosques tropicales con énfasis en biodiversidad, recursos naturales, hídricos, deforestación, reservas de carbono. Con vasta experiencia en aplicaciones de sistemas de información geográfica para la implementación de políticas forestales, RED, como sistemas de verificación de legalidad, SEC, pagos de servicios ambientales en programas de agua y carbono y evaluación de oportunidades de restauración ROAM. A continuación, Germán nos hablará sobre las principales características de la contabilidad de emisiones de Costa Rica y la participación de Costa Rica en iniciativas internacionales de compensación por reducción de emisiones forestales. Por favor, Germán, adelante. La sala es suya. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a Marcelo por la introducción. Es importante tener claro el contexto internacional en donde Costa Rica se está moviendo en este momento para acceder a los pagos basados en resultados y más en estos momentos donde la situación fiscal del país es apremiante y requerimos tomar acciones para poder traer estos recursos lo antes posible al país. Después de la presentación de Marcelo, quisiera darles a ustedes una pincelada de qué tan preparado está el país para poder acceder a estos recursos. Primero mencionar que Costa Rica tiene que estar preparándose para hacer una propuesta para la implementación de los pagos por resultados, en donde tenemos que presentar un documento del proyecto. Aquí estamos hablando básicamente de, por ejemplo, en el caso del IF, un documento donde se describen las acciones que el país va a realizar para reducir las emisiones, en este caso las emisiones forestales. También un nivel de referencia para
tener un patrón de comparación para poder definir qué tanto se han logrado reducir. También hay que hablar sobre el tema de salvaguardas, las salvaguardas de Cancún, por ejemplo, que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas y la participación de todos los actores interesados y otras que tienen que ver con la parte ambiental y también el diseño de las acciones que se van a realizar. Después de esto, hay que obviamente implementar la estrategia RED, cosa que ha hecho Costa Rica en los últimos 20 años de forma bastante exitosa. Y después de esta aplicación es que hablamos de los informes de resultados, en donde se hace una comparación de las emisiones que está teniendo el país contra estos niveles de referencia. Estos reportes son validados y verificados por pares o por especialistas, que pueden ser de la convención o en su caso terceras partes contratadas específicamente para ello, organismos validadores y verificadores, para ver la consistencia de la información y el cumplimiento de las normas de la contabilidad y de otros elementos que tienen que cumplirse para poder ser o acceder a estos pagos, para finalmente poder recibir las compensaciones. Yo voy a hablar básicamente sobre el tema de la contabilidad de carbono, que es uno de los aspectos que tienen que ver con toda esta dinámica para recibir compensaciones. Y en el caso de Costa Rica, nosotros hemos venido haciendo o estableciendo un nivel de referencia sobre el cual somos comparados o hacemos nuestras evaluaciones de desempeño, que básicamente son promedios históricos. Nosotros vemos las emisiones que ha tenido el país en un periodo determinado y sacamos un promedio. Otros países definen tendencias de crecimiento de las emisiones por diferentes circunstancias nacionales, en donde prevén que el desarrollo del país va a estar afectado o se va a ver afectado forzosamente por infraestructura, por ejemplo, carreteras u otro tipo de desarrollos que van a incrementar las emisiones y por eso toman tendencias crecientes. En el caso de Costa Rica, hacemos promedios históricos y no tenemos ajustes por circunstancias nacionales. Costa Rica no presenta un nivel de referencia jurisdiccional, o sea, para una sola región, en realidad se hace para todo el país. Y de las 5 actividades de RED, básicamente reportamos 3, que son deforestación, degradación y las mejoras de las reservas de carbono. En las mejoras de las reservas de carbono está todo lo que es el crecimiento del bosque secundario. En la parte de degradación tienen que ver todas las pérdidas y las ganancias de carbono por pérdida de copas o pérdida, perdón, de biomasa en las áreas forestales, en donde puede ser tanto por manejo forestal o por tala ilegal, y todo lo que tiene que ver con deforestación, que es cambio de uso del suelo. Nosotros no llevamos un registro de manejo forestal sostenible por varias razones. Una de ellas es que la actividad es bastante limitada, pero viendo que el sector forestal quiere reactivarse, tenemos que tomar pasos hacia poder llevar esta contabilidad aparte. Ya hay un esfuerzo, tenemos un nivel de referencia que hemos calculado con datos históricos, pero todavía no se ha implementado. Y por último está lo que es conservación forestal, que eso no lo estamos contabilizando como tal. Todos esos flujos de carbono los estamos viendo prácticamente en degradación, que son tierras que permanecen como tierras forestales. Desde el punto de vista de los pools de carbono o los reservorios que son contabilizados para poder llevar a cabo estas estimaciones, el único que no está tomado en cuenta es el carbono orgánico del suelo. O sea, en este momento no tenemos datos locales, lo podríamos hacer con datos por defecto del IPCC, pero en este momento no tenemos datos locales y que pronto vamos a estar mejor preparados para hacer esas estimaciones, dado que el IPCC pide que se calcule
estas emisiones de carbono mediante métodos de liberación prolongada en el tiempo. Y ya tenemos datos de pérdida de cobertura en series de tiempo bastante amplias que nos van a permitir hacer estos cálculos. ¿Qué gases incluimos? Incluimos CO2. ¿Aló? Qué pena. Se me cortó la llamada y se me metieron como 10 llamadas más. Sí, ¿me escuchan? Sí, es que se metió. Ahí te seguimos, Germán. Sí, perdón, es que se me metió una llamada. Ok, disculpen. Les mencionaba que no tenemos, en estos momentos estamos incluyendo solamente el carbono. Desde el 1997, todo lo que es metano y dióxido nitroso todavía no ha sido incluido por quemas. Cosa que tenemos que revisar. Y finalmente, nosotros estamos usando una definición de bosque que difiere un poco de la definición de bosque del país legal, pero para efectos prácticos de la convención hemos establecido y hemos acordado que es de una superficie mínima de 1 hectárea, con una cobertura de dosel del 30% y una altura mínima de 5 metros. Recordemos que todo esto se hace con sensores remotos o con imágenes de alta resolución, y resulta muy difícil poder implementar todos los elementos requeridos para implementar la definición de bosque legal. Ya nosotros hemos venido haciendo estimaciones de las emisiones desde 1985. Tenemos mapas o series de tiempo que nos han permitido hacer esto. Y ya hemos logrado definir 2 niveles de referencia. El último nivel de referencia que está vigente es el del 2009, perdón, 1998, 2009, y que está vigente para el 2010-2025. En ese momento, nuestras emisiones andaban por el orden de los 5 millones de toneladas, como pueden ver en el cuadro. Y ya hemos hecho algunas evaluaciones, ya hemos hecho al menos un informe de monitoreo a la convención, y en donde hemos logrado reclamar alrededor hemos logrado reducciones de emisiones con respecto al nivel de referencia de 14.7 millones de toneladas. Importante decir que Costa Rica, en estos momentos, como ven, la línea en la gráfica, en la línea azul, ya está por debajo del 0. Eso quiere decir que las emisiones netas, quitando lo que crece el bosque, nos tiene en absorción, o somos un sumidero neto. Esto básicamente es gracias a la gran recuperación de cobertura boscosa que ha tenido el país. Aquí podemos ver que estamos a poco menos de 100,000 hectáreas de alcanzar el millón de hectáreas, en una tendencia sostenida de incremento de cobertura desde 1980 hasta 2020. Y creemos y suponemos que esto ha sido gracias a las políticas forestales, y estas remociones forestales por crecimiento de bosques nativos secundarios representan más de la mitad de las reducciones de emisiones que provienen de la mejora del carbono. Esto lo hemos podido reclamar gracias a que el país cuenta con información que ha resultado ser suficiente para poder reclamar el carbono ganado por crecimiento de los bosques secundarios. Y básicamente son
dos cosas las que nos ha permitido tener esto, y es las series de tiempo. Tenemos mapas que están en periodos de distancia de 2, 4 o 5 años entre ellos, que nos permiten ver cuándo es que aparecen los bosques y así fechar o tener una idea de su edad. Y también tenemos modelos de crecimiento de biomasa para cada uno de estos tipos de bosque. Con esto, entonces, hemos hecho las estimaciones y hemos logrado tener estos resultados tan interesantes. Ahora, ¿cómo estamos usando esta información para acceder a estos recursos frescos? Quisiera ilustrarlo con esta gráfica, esta tabla, en donde ven en las columnas los periodos de monitoreo que tenemos, y tenemos las diferentes ventanas o iniciativas en las cuales podemos acceder a mercados de carbono. Como pueden ver, tenemos las 2014-2015 que dieron origen al pago obtenido mediante el Fondo Verde de Clima, pago por resultados, que dio origen a este proyecto con la organización PNUD, en donde ya logramos tener transacciones por el 2014-2015. Luego tenemos las de 2016-2017, que estamos tratando de hacer el proyecto con Emergent y Artrees. Este es como el pre-LEAF, en donde ya vamos a trabajar básicamente las reducciones de emisiones 2017, y después el periodo 2022-2025, cada uno de ellos con 10 millones de dólares. Luego tenemos lo que no podamos dar en la porción que no podamos meter en Emergent o en LEAF. En LEAF lo vamos a tratar de vender con JNBR, que es un estándar de mercados voluntarios. Y tenemos también con el Fondo de Carbono el acuerdo de compra y reducción de emisiones, en donde vamos a acceder a una cantidad importante de recursos, que son más o menos 60 millones de dólares también. Y por último, CORSIA, que es todo lo que no podemos vender al Fondo de Carbono, lo podríamos también acceder o colocar en CORSIA. Entonces, como ven, tenemos bastantes opciones en las cuales podemos acceder a fondos frescos. Quisiera terminar diciendo que, si bien la contabilidad ha sido suficiente para poder acceder a estas iniciativas, tenemos todavía retos metodológicos, como lo mencionó Marcelo. Todavía no hemos podido separar de la regeneración de bosques naturales de las plantaciones forestales. Esto es un tema importante, crítico, que nos está dando un poco de problemas, o estamos tratando de solventar estos desafíos metodológicos con el estándar de excelencia Artrees. El hecho de no incluir carbono orgánico del suelo también está dejando por fuera alguna reducción de emisiones que no estamos contabilizando, y creemos que podríamos acceder. Tenemos un problema serio en cuanto a la incertidumbre de la estimación de las emisiones por degradación forestal. Esto ha sido bastante complejo y difícil. Es algo que estamos tratando de mejorar con mejores datos de sensores remotos, y también llevar a cabo la mejora de la consistencia entre el MRV de red y lo que hacemos en nuestros inventarios de gases de efecto invernadero. Esto para mencionar los principales retos metodológicos. Muchas gracias. Pasamos a la parte de preguntas. Perfecto, Germán. Muchas gracias por esta excelente presentación. Es indiscutible que es un largo proceso para poder llegar a la generación de un informe de resultados y pasar por un proceso de validación y verificación y acceder a alguna de estas iniciativas mencionadas durante tu presentación. Sabemos que, sin embargo, después de todo este arduo trabajo, Costa Rica ha logrado acceder a ellos,
y Costa Rica, por su parte, de su cambio de la ley y otros diferentes programas que ha desarrollado, se ha comprometido en gran manera en la conservación y el aumento de la cobertura. Esto ha logrado también incrementar en gran medida su stock de carbono y una reducción importante de las emisiones de carbono en el ambiente. Nuevamente, muchas gracias, y como vos bien lo mencionaste, vamos a pasar a una etapa de preguntas y respuestas. Vamos a ver tal vez acá un segundo para ver si alguna de las personas participantes nos hace algún comentario en el chat, y también les instamos a que, si gustan, pueden hacer uso de la palabra activando su micrófono y cámara. Perfecto, tal vez aquí de una vez le vamos a dar la palabra a Rafael Monge, adelante, y posteriormente seguimos avanzando con otras consultas. ¿Tenés audio o no tenés audio, Rafa? Tal vez si me ayudan para activar. Ya, gracias. Perfecto. Buenas tardes, don Germán, y a todos, buenos días, más bien. Saludos a todos. Gracias por la presentación anterior y está muy interesante. Una pregunta puntual, don Germán, estaba viendo los datos que puso. Estamos ya con la información que hemos trabajado recientemente, hay datos más recientes, ya para, bueno, sé que nosotros ya estamos publicando los mapas de cobertura 2019-2017, pero para comentar un poco si esas tablas que usted mostró ya las podemos ir actualizando, conocer en esa parte el conocimiento que se ha generado en eso. Gracias. Sí, gracias. Muy buena pregunta, Rafa. Yo solo puse los datos que hemos publicado ahorita en la página de la convención, que fue el último anexo de RED. Pero definitivamente ya tenemos datos de estimaciones para el 2016-2017, tenemos 2018-2019, y este año estaríamos preparando 2021. Entonces, estamos bastante adelantados con esta información, y una vez que se termine 2021 de la elaboración del mapa, ya podemos estar haciendo la contabilidad de las emisiones para este periodo. Hay una pregunta aquí de Stephanie, que es sobre la variabilidad de las emisiones. Sí, como les decía, en la gráfica se aprecia que hay fluctuaciones. Obviamente eso está gobernado por la cantidad del área deforestada también, ¿verdad? Antes de ser sumidero, las deforestaciones estaban bastante altas, estaban por el orden de los 6 millones, 7 millones de toneladas. Eso es antes del 2014, que es cuando nos convertimos en sumidero, y fueron reduciéndose sustancialmente, ¿verdad? No hemos analizado a profundidad porque esos años tuvimos esos picos, pero eso es algo que está pendiente. La información está disponible, como ya dijo Rafa, va a estar publicado en los nodos del CENIGA, y invitamos a que los utilicen para hacer estos tipos de análisis eventualmente. Toda la información va a estar disponible al público en general. Gracias, Germán. Tenemos otra consulta acá de parte de Gilmar Navarrete. Dice Gilmar, si se llega a diferenciar la información de las plantaciones forestales, ¿se podría determinar un monto diferenciado por la reducción de emisiones de carbono de esas actividades, o es significativo el aporte? Yo más bien me gustaría que es una muy buena pregunta, pero para Marcelo. No sé si Marcelo nos ayuda con esta respuesta. Sí, claro.
Bueno, creo que no hay problema en compartir un poco la experiencia que estamos teniendo con ArcTrees, ¿no, Herman? De que hemos hecho aquí una estimativa preliminar y lo que tenemos es que cerca de 10% ahí de los bosques, nuevos bosques en Costa Rica, son de plantaciones comerciales. El desafío que hay es porque estas plantaciones están distribuidas en todo el territorio nacional, entonces no es posible o no es muy fácil identificar geográficamente dónde están. Entonces estamos aquí utilizando como una proxy para llegar ahí o llegamos a este porcentaje, entonces no es significativo, 10% no me parece tan significativa, recordando también que las remociones de carbono en estas plantaciones comerciales, no, dependiendo de la especie, no son tan diferentes de las remociones de carbono de las especies nativas, ¿no? Pero estamos trabajando esto por ahora como una proxy, vamos a ver lo que va a pasar si hay que hacer algún descuento, pero el ideal sería en el futuro que el país pueda hacer esa diferenciación, porque ahí también se podría contabilizar el estoque de los bosques comerciales y no tener que hacer ningún tipo de descuento. Gracias. Y yo añadiría a lo que dijo Marcelo, que tal vez no hay una diferencia en precio, pero sí hay una diferencia metodológica en el cálculo de remociones. Y cuando vienes de bosque natural, todas las áreas nuevas de bosque son susceptibles a ser consideradas para remoción. Me explico. O sea, si yo vengo con una cantidad X de bosques nuevos nativos, de 100 hectáreas, por ejemplo, y en el periodo ya de contabilidad de crediticio, tengo 110, en lugar de aplicar el concepto de nivel de referencia y solo poder reclamar las 10, puedo reclamar las 110. Entonces, esto tal vez no es un estímulo en precio, pero sí es absolutamente un súper estímulo de poder acceder a todo el volumen de hectáreas nuevas. Eso no ocurre para plantaciones forestales. Para plantaciones forestales sí hay que establecer un nivel. O sea, usted tiene que tener más reforestación que en el periodo de referencia para poder reclamar alguna reducción. Eso es súper interesante. Perfecto, gracias por la respuesta, Germán. Vamos a tomar una pregunta más de acá del chat, que ya estaba anteriormente, y después le daremos la palabra al señor Ernesto González, y posteriormente continuaremos con las consultas del chat. Dice en el chat por acá que si se ha tenido algún acercamiento con la Asociación Costarricense de las Ciencias del Suelo, que han estado trabajando en temas de carbono en el suelo. Una muy buena pregunta. No, vea, desafortunadamente por un asunto de tiempo, no hemos podido conectarnos con las diferentes iniciativas. Por ejemplo, la de FAO, que está haciendo contabilidad de carbono en suelo. Es algo que está pendiente y creemos que mediante el proyecto podríamos abordar eventualmente más adelante. Tal vez Guillermo puede comentar. En nuestras metas está todo el tema de armonización del nivel de referencia y que en donde podríamos empezar a hablar con la ASC de incluir este reservorio de carbono tan importante. Sí, perfecto. Gracias, Germán. Efectivamente, faltan dentro del proceso de este proyecto, como las interrelaciones interagenciales, una serie de enlaces entre proyectos, y estaremos próximamente trabajando en temas o profundizando más en temas sobre carbono del suelo. Perfecto. Daremos la palabra al señor Ernesto González Prado. Tal vez, Ernesto, si gustas, puedes activar cámara y micrófono para tu consulta. Ahí me escuchan. Sí, adelante. Ok, buenos días, Germán y bueno, Guillermo, y buenos días a todos y todas.
Don Germán, es una consulta puntual. En Costa Rica se viene una creciente participación o más bien ingreso de empresas que vienen a plantar con el objetivo de venta de crédito de carbonos a nivel internacional. Personalmente estamos trabajando, bueno, más bien a través de la compañía, estamos trabajando con una que tiene previsto plantar 10,000 hectáreas en los próximos 5, 6, 7 años. Y ya son plantaciones que vienen, por decir así, o los créditos a través del mercado formal, a través de BCS específicamente, las metodologías ya vienen comprometidos, por así decirlo, esos créditos negociados. También existen otras compañías que se nos han acercado tanto a la Cámara como a nuestras empresas para consultar sobre mercados alternativos a los mercados formales, ¿verdad? Y se negocian no sé, en ferias, se negocian en otros ambientes que no son meramente los oficiales o mercados formales que estamos hablando. Y como usted, la metodología que usted nos explica se basa básicamente en un aumento de cobertura a través de fotografías, etcétera. ¿Cómo harían para diferenciar, verdad, cuando estas 10,000 hectáreas nuevas, por decir algo, anuales, ya tengan el carbono, verdad, negociado en otro lado y que ustedes no hagan una doble contabilidad del proceso? Ernesto, eso es una excelente pregunta y eso es un tema que hay que hablar con ASC, porque ya escuchaste a Marcelo, yo le hice la pregunta de los registros. El país tiene que llevar una contabilidad transparente de todas estas ventas, sean mercados voluntarios o mercados regulados. Y el problema aquí es que estos proyectos voluntarios tienen niveles de referencia que no son del país, son locales. Entonces eso va a implicar varias cosas y tal vez Marcelo ahora pueda ahondar. Una es que tienen que hacer un anidamiento que se llama. Costa Rica tiene que pensar en una metodología de anidamiento para poder sacar estas reducciones de emisiones. Por ahora lo que se está haciendo es sacándolas de las reducciones de emisiones que puede vender el país. Lo que se está diciendo es que todo eso que está vendido, pero para que se diga que está vendido o que está comprometido, tiene que estar registrado. Entonces, si es Verra, tiene que estar en un registro claramente estipulado de cuánto es lo que se va a vender o cuánto se ha vendido. Y todo eso es excluido en un registro interino que ahorita acaba de ser publicado en ASC. Y lo que se hace es que se revisa periódicamente estos registros para ir excluyendo estas reducciones de emisiones. No, hasta ahorita ha sido muy poco, Ernesto. El tema aquí es que es más es un tema ya económico, ¿no? Y no se puede limitar a la empresa privada a hacer estos negocios. Pero los procesos de elaboración de un proyecto son caros. Entonces, al final, el precio del carbono sale altísimo y no sé si el precio lo estará compensando. En cambio, ya el país teniendo todas estas cosas jurisdiccionales, todo esto se puede simplificar. No sé, Marcelo, tiene la mano levantada. Sí, no, gracias, Germán. También quería aquí apenas reforzar la NDC de Costa Rica, el Acuerdo de París, cubre todo el territorio nacional y todas las actividades de sectores del país. Entonces, nosotros lo que hoy llamamos una actividad voluntaria en el contexto de la NDC, hay que tomar un poco de cuidado porque esta actividad voluntaria de una empresa privada, de alguna manera, va a contribuir con la NDC del país también. Entonces, en estas iniciativas que algunas empresas tienen de participar del mercado voluntario, utilizando los diferentes estándares, como mencionó Germán, además de las diferencias
técnicas de los niveles de referencias, hay que garantizar que para el cómputo de la NDC esto sea muy bien aclarado, si está o no considerado, ¿no? Por eso la importancia del sistema de registro que incluyen también actividades que llamamos voluntarias, porque al final el país tiene el compromiso del Acuerdo de París para todo el territorio nacional y todas las actividades. No importa si es una actividad bajo el programa de pagos por servicios de ecosistemas, si es una actividad voluntaria de una empresa privada. Para efectos del Acuerdo de París, todo esto en teoría se debería contabilizar y evitar la doble contabilidad, porque si es una actividad voluntaria del país que no se transfirió el crédito para otro país que va a utilizar para su propia NDC, no hay problema. Pero si este crédito fue transferido y utilizado, ahí habría que hacer ese ajuste correspondiente de la NDC. Y esto se puede hacer. El país, claro, tiene que estar de acuerdo. Y aquí creo que el punto de Germán también importante, que todo va a depender de los precios, ¿no? Si es más ventajoso económicamente hacer la venta de este crédito de carbono afuera y hacer un ajuste de la NDC, porque este ajuste el costo del ajuste es menor do que la receta de la venta, hace sentido, ¿no? Del punto de vista económico, pero hay que tomar atención de los precios, porque puede pasar que el precio que está vendiendo es menor del costo del ajuste correspondiente dentro del país. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, don Germán, Marcelo, por las respuestas. Creo que también con este abordaje que se ha hecho, se responde la pregunta de Katia Aguilar con respecto a la doble contabilidad del programa de pago por servicios ambientales, pero si quisieran ampliar en esta parte, le doy la palabra a Germán. Sí, Guillermo. La pregunta de Katia es muy tricky, o sea, tiene truco, porque las unidades de carbono de costarricenses, ¿verdad? Las unidades costarricenses de carbono son unidades que se han usado en el mercado doméstico, ¿ok? Entonces, yo no estoy seguro si lo que se transa en el mercado doméstico lo tengamos que excluir. Lo que sí es cierto es que no podemos contabilizar el PSA y las unidades de carbono dos veces, ¿ok? Eso sí, o sea, ahí está totalmente, por eso las preguntas no están, las respuestas no estaban tan relacionadas, porque Ernesto hablaba de créditos vendidos en un sistema voluntario afuera. Aquí es la duplicidad que existe entre el PSA y las unidades costarricenses de carbono. Entonces, en ese sentido, cuando llevamos la contabilidad de estos derechos, tenemos que llevarlos aparte y evitar que lo que está en PSA, que fue vendido como UCCs, no se contabilice dos veces. Y ya estamos tomando en cuenta eso. Perfecto, muchas gracias, Germán. Marcelo, perdón, adelante. No, sí, sí. No, exactamente lo que Germán hablaba y más de una vez quiero reforzar. Lo que el país decide hacer internamente, claro, hay que tomar este cuidado para no tener, yo llamaría una sobreposición de estas dos áreas o pagos, ¿no? Pero es algo, un arreglo nacional que el país va a tomar el cuidado y hacer. El problema, de mi punto de vista, es mayor cuando esto sale del país, porque ahí sí hay un riesgo de doble contabilidad mucho mayor. Por eso la importancia de los sistemas nacionales estar interligado al sistema internacional y todos los demás sistemas también para garantizar que esto no va a pasar. Pero dentro de la frontera del país me parece que el desafío, claro, existe, pero es más fácil de evitar ese riesgo si todo está trabajado dentro del propio país. Excelente, muchas gracias. Por acá tenemos una consulta más de parte de Gisela Quiroz que dice, ¿qué se espera para después del 2025? Porque las iniciativas como LIF llegan hasta el 2025-2026.
cuál es el desafío que tenemos después de esas fechas. Y tal vez quisiera ampliar un poquito en el tema, tal vez que nos puedan referir un poco a qué es lo que va a suceder posterior al nivel de referencia que se va a tener que revalidar o rehacer a partir de más o menos estas fechas. En el tanto, estamos viendo una tendencia de que ya empieza a darse un balance entre en las compensaciones o las absorciones. Adelante. Bueno, en el caso de Costa Rica, Guillermo, esta pregunta de Gisela nos debe hacer reflexionar que para después del 2025 Costa Rica no va a tener mucho que reclamar en el tema forestal, por varias razones. La primera es porque el nivel de referencia va a incluir estos datos negativos del 2014 en adelante, que para poder reclamar posterior al 2025, vamos a tener que tener un desempeño superior al que hemos tenido ya teniendo remociones negativas, o sea, siendo un país subidero. Obviamente esto no toma en cuenta el carbono en suelo. Hay que ver qué pasa cuando metamos carbono en suelo. ¿Ok? Por eso es que estamos bastante ansiosos de incluir estos nuevos pools y hacer una evaluación más comprensiva de todas las emisiones, ¿verdad? Y ver qué sucede. No sé qué opina Marcelo, también que conoce bien los datos de Costa Rica. No, es correcto, Germán. Y yo creo que con el tema de carbono al suelo, la situación no va a cambiar de dirección. Eso es clave, ¿no? No va a haber un cambio de dirección. Entonces, no debemos esperar esto. También lo que veo aquí como una oportunidad es que esto va a abrir espacio para otros sectores trabajar otras actividades de reducción de emisión, ¿no? Entonces me parece que la estrategia de Costa Rica es muy buena porque va a tomar aquí la oportunidad que tiene ahora por estos pagos en este periodo de tiempo, ¿no? Garantizar que con esto, las emociones negativas, garantizar o crear oportunidades para que otros sectores también trabajen. Entonces aquí invito también quizá pensar un poco en esto, las relaciones en particular con actividades agrícolas, ¿no? Donde se puede reducir emisiones de nitrógeno, de la ganadería, porque ustedes van a trabajar ahí sistemas agroflorestales. Entonces, eso, de mi punto de vista, limita un poco las oportunidades a mediano plazo, pero crea también oportunidades en otros sectores. Sí, eso es un buen punto. El nuevo bono va a venir del sector agropecuario, no del sector forestal. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Y tal vez finalizamos con una última consulta que acaba de entrar acá al chat de don Carlos Sandín, que dice: don Germán, ¿cuál es la cantidad de carbono por hectárea por tipo de uso y cuánto se paga por tonelada? Gracias. Ok, esto hay que responderlo dependiendo de si es una reducción de emisión o si es una remoción, ¿verdad? En este caso, lo más sencillo de explicar es si fuesen remociones o fuesen por crecimiento forestal, el promedio que tiene Costa Rica más o menos ronda las 10 toneladas de CO2 por hectárea por año. Eso es lo que más o menos se viene contabilizando dentro del contexto de LEAF, ¿verdad? De R3, perdón, en donde el nivel de referencia es 0. En el caso de deforestación evitada es un poco más complejo porque hay que tomar en cuenta el nivel de referencia y otras cosas. Entonces, la diferencia entre las emisiones históricas y las emisiones actuales, eso nos da una cantidad, lo tenés que dividir entre las áreas y ahí te da una tasa de reducción de emisión. En general, el promedio del país anda por 2.8 toneladas por hectárea, pero eso varía mucho de qué tan
de qué tan grande ha sido la diferencia con respecto al nivel de referencia. Perfecto, Germán, muchísimas gracias por tu respuesta. Y en atención a que no tenemos más comentarios o consultas por acá ni por otros medios, les solicitaríamos a las personas participantes de esta excelente actividad que hemos tenido la mañana de hoy que por favor nos puedan prender sus cámaras para tomar una foto del público del evento en la medida de lo posible y posteriormente pasaríamos a un pequeño cierre. Stephanie, por favor, tal vez me confirmas en el momento que estemos listos. Listo. Genial, ya tenemos todas las fotos. Ok, es indudable que el país... Memo, dame un momentito, es que se me quedó la pantalla en segundo plano. Pero, okay, no. no sé si quieren salir tan serios, así como están en este momento, o quieren sonreír un poquito. Ok, un momentito para sacar la segunda pantalla. Eso, está listo. Perfecto, muchas gracias, Stephanie. Es indiscutible que el país tiene un gran reto por delante y que también hemos hecho mucho a nivel de diferentes mecanismos e iniciativas, pero tal y como el proyecto viene trabajando, estaremos desarrollando nuevas estrategias para buscar mejores soluciones frente a esta crisis climática. Agradezco nuevamente a nuestros dos panelistas de lujo y doy la palabra a nuestra querida Maureen Ballestero para hacer un cierre de la actividad. Adelante, Maureen. Bueno, creo que ha sido un evento buenísimo, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Germán. Gracias a vos también, Guillermo, por la moderación. Y a todos y a todas ustedes por la participación activa en preguntas que también aclaran muchas dudas sobre cómo actuar. Costa Rica ha sido exitoso hasta esta fase y tiene que buscar nuevas oportunidades y tiene que buscar nuevas opciones y esos son los desafíos que como país tenemos que abordar de manera conjunta. Ya nos lo decía Germán y Marcelo en estas últimas preguntas. Creo que si toda la institucionalidad, los actores del sector privado, la cooperación técnica nos unimos, pues podemos ser muy creativos como lo ha sido Costa Rica durante 3 décadas o más. Así que muchas gracias. Los estaremos invitando a las próximas reuniones de capacitación y de nuevo gracias a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un último comentario antes de que se nos vayan. Les agradecemos su participación. También pueden dejar sus consultas al correo que les hemos compartido y les invitamos a continuar siendo parte de estos ciclos de capacitación. Próximamente en nuestra segunda etapa estaremos abordando el tema de trabajos con pueblos indígenas que iniciamos a partir del 30 de marzo. Así que les esperamos a todos y todas. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, chao. Gracias, hasta luego.